Bueno, buenos días. Hola a todos. ¿Cómo están? Vamos a pasar al tiempo de compartir la palabra de Dios. Los invito a que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 vamos a estar leyendo o enfocándonos principalmente en los versículos del 13 al 16. Y de antemano les pido disculpas, estoy con un poco de tos, así que si me agarra algún ataque, ustedes meditan mientras yo toso. Cuenta la historia de un niño que nació en Rosario, acá en Argentina, que tenía muchas habilidades para jugar al fútbol. Y aunque era chico, la mayoría de los clubes ya en las inferiores querían tener a este jugador en su equipo. Pero tenía un problema. Tenía un déficit en la hormona de crecimiento. Este déficit no solamente afectaba su altura, él medía 1,32 m, tenía entre 10 y 11 años, unos centímetros por debajo del promedio, sino que también le generaba un problema en el desarrollo de sus músculos y de los órganos internos de su cuerpo, lo que podría ser un problema muy grande. Y aunque él jugaba muy bien, este problema de crecimiento lo dejaba en una situación muy complicada. Hasta que apareció un club en España que decidió costearle el tratamiento, la solución que él necesitaba para poder jugar al fútbol. Y el resultado es historia. Hizo 759 goles, ganó 35 campeonatos con su club, una copa con Argentina y se considera uno de los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor. Estamos hablando de Messi. Ahora, al ver la historia de Messi y ver todo lo que él hizo, a veces uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si nadie lo hubiese ayudado en su problema de crecimiento? ¿Qué hubiese pasado si Messi no crecía? Si Messi no desarrollaba su altura, sus músculos, su físico, como lo hizo. ¿Podría haber logrado todo lo que logró? ¿Podría haber hecho todo eso? Bueno, llevando esta ilustración a la vida espiritual, eso es lo que vamos a tratar de plantearnos hoy. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión que Dios le ha encomendado. Pero para poder llevar esa misión adelante, necesita crecer. Y la iglesia está diseñada para crecer de una forma. Y de eso vamos a charlar un poco hoy en el pasaje de Efesios. Como les decía, vamos a charlar de Efesios 4. Ahí en Efesios 4, para ponerlos un poco en el contexto, Efesios 4 comienza la parte práctica de la carta. Sabemos que Pablo solía escribir de una manera similar en sus cartas, primero con un fundamento teológico y después aplicando ese fundamento teológico a la vida práctica de los lectores. Entonces, cuando nosotros llegamos a Efesios 4, llegamos a esa parte. Efesios 4.1 empieza diciendo que vivan dignos del llamado que recibieron. Hace ese quiebre entre lo que él había enseñado doctrinalmente sobre las riquezas de la iglesia y de la salvación de Dios para los suyos y empieza a aplicar eso a la vida de los cristianos. Y si pudiéramos agarrar el capítulo 4, el pedacito antes de la porción que vamos a leer nosotros hoy, podríamos decir que se divide en tres. Primero, Pablo empieza diciendo que los cristianos tienen que preservar en su unidad, que perseveren en la unidad y preserven la unidad de la iglesia, porque hay un solo Dios. Y después hace un gran pero en el versículo 7 y dice, bueno, aunque somos llamados a la unidad, en la iglesia no somos todos iguales. Hay una diversidad en la iglesia de dones. Él ahí cita el Salmo 68 para decir que Jesús es como un guerrero que gana una batalla, obtiene un botín y que luego lleva ese botín y lo reparte entre los suyos. Y él dice, Jesús ha ganado la victoria en la cruz y ha repartido regalos a la iglesia, dones, diversos dones a la iglesia. Y de esa manera la iglesia se puede edificar. Y de esa manera, primero diciendo que la iglesia es una y debe ser una, y después diciendo que a pesar de ser una, la iglesia está compuesta por personas que son muy diferentes. Con toda esa introducción, Pablo
va a pasar a hablar acerca de cómo la iglesia crece. Una iglesia que es unida y que es diversa, pero que crece. Y voy a leer desde el versículo 11 solamente para que podamos entrar más en contexto el pasaje de hoy. Efesios 4:11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se podría leer este pasaje como no solamente diciendo que Dios le da dones a la iglesia, como sabemos hablar, esas capacidades sobrenaturales que Dios pone en nosotros para que nosotros podamos darle a la iglesia, sino que Dios regala en sí mismo personas a la iglesia, algunos evangelistas, pastores, maestros, que llevan adelante la capacitación de su iglesia, pero para que toda la iglesia se edifique a sí misma, en ese orden, ¿sí? Toda la iglesia es responsable de edificarse. Sabemos que estos dones que menciona Pablo acá no son exhaustivos, ¿sí? Y pasa con cada lista de dones que vamos a leer en la Biblia. Nunca tenemos que tomar como que son solo esos dones, sino que normalmente Pablo describe diferentes dones, pero no podríamos decir, enumeramos la lista de dones y son estos, porque no es la intención de Pablo cuando los menciona. También sabemos que dentro de estos dones que acabamos de mencionar, no todos ocupan el mismo lugar. Si ustedes se fijaran en Efesios 2:10, que está ahí a la vueltita de la hoja, en Efesios 2:20, Pablo habla de que la iglesia se edifica y usa la imagen de un edificio y pone las partes del edificio. Dice: Jesús es la piedra angular, los apóstoles y los profetas son el fundamento, y sobre ese fundamento la iglesia crece. O sea, si tuviéramos que poner en orden a estos dones, no todos los dones están vigentes hoy porque el fundamento se pone una sola vez. Entonces esos apóstoles y profetas que edificaron a la iglesia en su comienzo, nosotros hoy, ellos nos han dejado su palabra hablando de parte de Dios, entonces nosotros hoy somos la iglesia que se edifica en esa palabra que esas personas con esos dones nos dejaron. Pero lo más importante, que el objetivo es que todos los santos se capaciten para edificar a la iglesia. Y es así como Pablo se introduce, ahora sí, en el tema del crecimiento de la iglesia. Una iglesia unida, que es bien diversa en dones, va a tener como resultado lógico ser una iglesia que crece. Y acerca del crecimiento, a través de este pasaje, de estos 3 versículos, quiero que veamos 3 puntos. Primero vamos a ver la definición de crecimiento, qué es el crecimiento. Después vamos a ver cuál es el modelo de nuestro crecimiento, o se podría decir también cuál es la meta de nuestro crecimiento. Y tercero, la fórmula del crecimiento, de qué manera podemos lograr ese crecimiento que Dios quiere para nosotros. Leamos el pasaje del 13 al 16. Perdón por la tos. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y vamos a ver el primer punto, la definición del crecimiento. Sería bueno preguntarnos a qué nos referimos con esto de que la iglesia tiene que crecer o que la iglesia crece. Crecer es madurar juntos en convicciones y conocimiento, nos va a decir Pablo a través de este pasaje. La definición del crecimiento es la madurez. Nosotros cuando escuchamos hablar de crecimiento en la iglesia muchas veces nos puede llevar rápidamente a pensar en la expansión en cantidad de miembros de la iglesia. Y en realidad no está mal, porque la Biblia habla de eso. Sin embargo, si nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que podríamos dividir esto en 2 perspectivas.
Cuando la Biblia habla de una perspectiva global de la iglesia, habla del crecimiento en número. Pero cuando la Biblia se enfoca en la iglesia local, el crecimiento de la iglesia, ahí normalmente, y lo van a notar en el Nuevo Testamento, el énfasis está en la vida espiritual, en la madurez de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2:47 nos dice que Dios iba añadiendo gente a la iglesia, ¿sí? La gente que creía se iba añadiendo, la iglesia iba creciendo en número. Estamos hablando de la iglesia en general. Por ejemplo, en Colosenses 1, 5 y 6, Pablo les dice a los colosenses que el evangelio, que los alcanzó a ellos, dice que en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Es el evangelio predicado el que crece y va multiplicando la cantidad de personas que llegan a la fe. La iglesia va creciendo a nivel global. Pero, por ejemplo, ahí mismo en Colosenses, en el mismo capítulo, en el capítulo 1, después le dice a los colosenses que él ora para que crezcan y para que sean así llenos de toda buena obra, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y tenemos muchos otros pasajes que nos hablan acerca de edificar la iglesia. El ejemplo de la edificación es uno de los más usados para hablar sobre el crecimiento. Pero la idea es eso. No vamos a hablar, cuando yo mencione ahora y hablemos de crecimiento, no vamos a estar hablando de cantidad, sino, se podría decir de alguna manera, de calidad. No estaríamos hablando de expansión, sino más bien de la madurez de la iglesia. A eso nos vamos a referir cuando hablemos de crecimiento a través del pasaje. Hay una frase que me gustó, Sugel Michelin, hablando de, en realidad en el contexto hablando de la necesidad de la buena predicación dentro de la iglesia. Él dice, tenemos una iglesia en Latinoamérica, tenemos una iglesia con miles de kilómetros de expansión, pero con 2 centímetros de profundidad. Y se podría decir que ese puede ser un gran peligro, un gran riesgo, un gran problema en nuestro contexto. Mucho número, poca madurez. Y de alguna manera eso es lo que va a tratar Pablo en estos versículos. Ahora, ¿cómo se ve esa madurez? ¿Cómo se ve ese crecimiento que es un crecimiento en madurez? Bueno, en el versículo 13 Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. La idea es que crecemos juntos y la idea es que crecemos en convicciones y en conocimiento. Pablo dice, hasta que todos lleguemos. No dice algunos, dice todos. ¿A qué? A la unidad. Entonces el crecimiento, siempre que hablemos de crecimiento de la iglesia, hablamos de todos juntos. Es un sentido comunitario. A veces en nuestro mundo individualista no estamos acostumbrados a hablar así, pero hablamos de que la iglesia entera crece o la iglesia entera no crece. No estamos hablando de miembros individuales. Después vamos a ver que sí, esto tiene una implicancia para cada uno individualmente, pero hablamos de que todos crecemos. ¿Y en qué crecemos? Bueno, habla de la fe, que se puede traducir como confianza, pero que también tiene que ver con las convicciones, ¿sí? Y con el cuerpo de creencias que formaba la fe de la iglesia. ¿En qué creía la iglesia? ¿En qué confiaba la iglesia? Esa es la fe de la iglesia. Entonces, crecer en la fe, crecer en las convicciones de estas creencias cristianas que llevaban los apóstoles y que tenía la Escritura, y crecer en el conocimiento, y esta palabra de conocimiento se refiere a una profundización de un conocimiento que es un proceso que dura toda la vida, no tanto el conocer a Dios, como podemos decir yo conocí a Dios en tal fecha, sino en el conocimiento constante que cada cristiano va teniendo de su Dios. Entonces la idea principal es esta: madurar en la iglesia es crecer juntos en convicciones y en conocimiento de Cristo. La unidad, crecer todos juntos en unidad, y el conocimiento doctrinal en la fe y en las convicciones siempre van de la mano, siempre. Cuando yo era chico íbamos a un lugar con mucha gente, por ejemplo un supermercado, mi mamá me decía siempre, muy sabia mi mamá, no sé si alguna madre lo hace, si nos perdemos o si se pierden, nos encontramos acá, no sé, una góndola en especial o un lugar. Entonces ella se queda tranquila y si en algún momento yo me piraba corriendo o me iba a otro lado y después no la veía, yo iba a ir ahí, ella iba a ir ahí y nos íbamos a encontrar. La mejor forma de asegurar la unidad de la familia cuando salíamos a comprar era saber a dónde nos podíamos encontrar. Bueno, de esta misma manera funciona la iglesia. Para que nosotros nos aseguremos la unidad de la iglesia, tenemos que saber a dónde nos vamos a encontrar. Cuando hablamos de el crecer en la fe y en la convicción,
y en el conocimiento de Dios. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de su palabra. ¿De dónde sale este cuerpo de creencias que nosotros profesamos como cierto y que confiamos? ¿De dónde sale nuestro conocimiento del Hijo de Dios? Sale de la Biblia. Entonces, la Biblia es nuestro punto de encuentro. Así como dos personas que se quieren ver dicen, bueno, nos encontramos de tal lado, la iglesia dice, nos encontramos en la Biblia, ¿sí? Si nosotros queremos crecer juntos, como la Biblia y como Dios quiere que crezcamos, tenemos que saber que tenemos que crecer en conocimiento y tenemos que crecer en convicciones que surgen de la palabra. ¿Querés favorecer la unidad de la iglesia? ¿Querés favorecer la unidad de la iglesia bíblica del camino? Crece en tu conocimiento de la Biblia. Si todos crecemos en el conocimiento de la Biblia, si todos nos preocupamos por aprender más las verdades que Dios dejó escritas, la unidad de la iglesia va a fluir muchísimo mejor. Es cierto, y obviamente no es el punto de este pasaje, pero lo aclaro, que podemos estar unidos en lo fundamental y poder tener diferencias en algunos grises y que eso no va a afectar a la unidad de la iglesia. Y hago esta aclaración por las dudas. Pero ¿cuántas divisiones o cuánto más podríamos fomentar la unidad si todos estamos creciendo en el conocimiento y en la fe, en nuestras convicciones y en el conocimiento del Hijo de Dios? Es cierto que cuando hablamos de favorecer la unidad de la iglesia, muchos piensan en esas personas, y está muy bien, y yo sé que hay personas en esta iglesia que lo hacen, que son los que están siempre atentos, que te mandan un mensajito, que ponen en la casa, que dicen hagamos esto, y es hermoso porque necesitamos de esa gente para que la iglesia crezca unida. Pero para que el crecimiento sea juntos y sea en salud espiritual, tenemos que crecer en conocimiento, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esa es la definición de la palabra crecimiento, ¿sí? Estamos hablando de madurez y estamos hablando de una madurez que se alcanza juntos, creciendo en convicciones y en conocimiento del Hijo de Dios. Y pasemos al segundo punto. Vimos la definición, veamos ahora cuál es nuestro modelo, cuál es, podríamos decir también, nuestra meta. Y lo que Pablo va a hacer acá es contrastar dos figuras. La figura de un hombre maduro, perdón de nuevo, la figura de un hombre maduro y la figura de un niño inestable. Si crecemos, o sea, si maduramos, ¿a qué nos vamos a parecer? ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo? ¿Cuál va a ser nuestra meta? Bueno, eso va a responder Pablo de alguna forma en el versículo 13 y el 14. Dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Vivimos y aprendemos con modelos. Hasta los psicólogos lo reconocen siempre, una de las maneras en las que más aprendemos, a través de modelos, a través de ejemplos. Yo, por ejemplo, cuando era chico, quería llegar a la NBA. No llegué, ahí se percibe, no sabía. Y mi modelo era Ginóbili. Era fan, entre los 8 y los 11 años, debo haber sido el fan número 1 de Ginóbili. Tenía un póster en la habitación que era prácticamente tamaño real de Ginóbili haciendo una bandeja, un tiro. Tenía el pantalón, la camiseta y la mochila de Ginóbili. Y mi sueño era ser como Ginóbili. Y a los 10 años me leí un libro de la biografía de Ginóbili. O sea, un fan importante. Pero yo quería crecer, yo quería llegar, yo quería ser un gran jugador de básquet. Y yo tenía mi modelo. Él había llegado. En mi tiempo, para mí, fue el primero que pude ver en la NBA. Había alguno llegado antes, sí, pero yo era más chico, no los conocía. Él era mi modelo. Y de alguna forma se transformaba este modelo en una meta. Entonces, el contraste que hace Pablo acá de hasta dónde vamos a crecer o como quién vamos a llegar a ser es re importante. Porque como iglesia tenemos un modelo de crecimiento. Y al mismo tiempo, saber hacia dónde vamos nos ayuda a saber hacia dónde no vamos o cómo no tenemos que ser, ¿sí? Tenemos un modelo y tenemos de alguna forma un antimodelo. Para los más chicos, los más jóvenes, esta imagen que usa Pablo del hombre maduro y del niño podrían ser el meme del perrito chiquito y el perrito grande, ¿lo ubican? El perrito que le da ansiedad.
Es prácticamente eso, un hombre maduro, un hombre fuerte, un hombre firme, o un niño llevado de acá para allá. Cuando Pablo habla de madurez, ahí usa la palabra teleios, que es, en algunas traducciones lo van a ver como perfecto, o incluso habla de una humanidad perfecta, pero tiene que ver con la idea de un hombre maduro, un hombre completo, firme, fuerte, que no le falta nada, ¿sí? Saludable, firme. ¿Y dónde vemos el ejemplo de cómo sería ser como iglesia? Recuerden que hablamos siempre en conjunto como un hombre fuerte y maduro, para no ser como un niño. Bueno, no estamos hablando de que nuestro modelo sea ni el mejorcito entre nosotros, ni el liderazgo de la iglesia, ni un predicador de YouTube que nos gusta. Siempre es a la estatura de Cristo, ¿sí? El crecimiento siempre es congregacional y es hacia la altura, hacia la estatura de Cristo. Y esto va a tener dos partes. Como les decía recién, el sentido en el contexto del pasaje es que todos lleguemos, como iglesia, como representantes de Cristo, todos lleguemos a parecernos a Jesús. Pero para llegar a eso, tenemos que empezar individualmente. Entonces tiene esta doble, entenderlo de estas dos maneras. Crecemos individualmente en parecernos a Jesús para crecer congregacionalmente en parecernos a Jesús. Romanos 8:28 nos dice que el Señor nos eligió para que nos parezcamos a Cristo. Primera de Juan 2:6 nos dice que tenemos que andar como Jesús anduvo en la tierra. Segunda Corintios 3 nos dice que cada uno, mirando la gloria de Dios, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Él. Entonces tenemos un llamado individual, cada uno personal, a parecerse más a Jesús. Vos individualmente tenés que parecerte más a Jesús como persona. Y si todos vamos creciendo en la imagen de Jesús individual, la iglesia va a crecer en la segunda parte de este crecimiento, o en el segundo aspecto de este crecimiento, que es el crecimiento que como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, representemos bien a Jesús hacia afuera, ¿sí? Para que nosotros lo hagamos, tenemos que crecer individualmente. Incluso esto marcó el ministerio de cada cristiano, que nos edifiquemos unos a otros para crecer en la imagen de Jesús como iglesia. Por ejemplo, en Mateo 28 Jesús nos manda que nos enseñemos o que enseñemos a otros todo lo que Él nos ha mandado. Y Pablo, hablando de su ministerio en Colosenses 1:28, dice que lo que Él buscaba era presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese perfecto es la misma palabra que se usa acá, maduros. Pablo tenía como ministerio decir, yo quiero que mis hermanos puedan ser maduros en Cristo. Entonces cada uno va creciendo individualmente en madurez y la iglesia va creciendo en madurez. Debemos tener un sentido colectivo, comunitario, congregacional, de todo en la iglesia. Una falla de un hermano en la iglesia es una falla de la iglesia. Un pecado, parecido a lo que habla Pablo en 1 Corintios, una parte del cuerpo que se duele, todo el cuerpo se duele. Un miembro de la iglesia que crece es la iglesia creciendo. Un miembro de la iglesia que se estanca es la iglesia estancándose, ¿sí? De la misma manera que en un equipo de fútbol, por ejemplo, estoy con las ilustraciones deportivas iban muy bien, pero de la misma manera que un equipo, si los delanteros no hacen goles y los defensores se dejan hacer goles, no podemos decir, no, perdieron los defensores. O los delanteros hicieron 3 goles, los defensores se comieron 4. No, pero no pierde una parte del equipo. O pierden o ganan, todos, porque es un equipo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que como iglesia deberíamos tenerle el mismo sentido de comunidad. Lo que le pasa a mi hermano le está pasando a mi iglesia, me está pasando a mí. ¿Y cuál es la meta de este crecimiento juntos, que es individual pero que a la vez es juntos? Perdón de nuevo. La meta es ser como Cristo. Ahora, ¿podemos llegar a ser como Jesús acá en la tierra? No, y definitivamente no. La Biblia es muy clara de que no podemos pretender llegar a alcanzar esa perfección acá. Ahora, esto no debería ni llevarnos al desánimo, sino ni al estancamiento, como diciendo, bueno, yo no voy a alcanzar la imagen de Jesús acá, entonces, bueno, somos imperfectos, todos pecamos. No, porque tenemos que ir en camino hacia allá. O sea, alguien debería vernos hace un año y vernos ahora y vernos más parecidos a Jesús, aunque no lleguemos a ser como Jesús acá en la tierra. Pero el progreso tiene que ser un desafío constante para nosotros. Siempre podemos ser un poco más parecidos a Jesús. Y esto tiene que librarnos, por un lado,
del orgullo individual. Diría Diego, nunca vas a ser tan parecido a Jesús que te veamos a vos, veamos a Jesús y no encontremos las diferencias. Pero también a una idea congregacional de este crecimiento que también nos libre del orgullo congregacional. Iglesia, no somos una iglesia perfecta, siempre va a haber cosas para mejorar, siempre tenemos que seguir creciendo como congregación. Queremos ser una iglesia bíblica, va a ser una iglesia que siempre va a encontrar fallas y va a ir delante del Señor y se va a exponer a su palabra para seguir creciendo. Siempre. El Señor nos va a hacer perfectos en el cielo, pero en la tierra tenemos que estar creciendo y buscando ser más parecidos a Jesús. De este crecimiento que sabemos que no lo vamos a alcanzar, pero que hacia allá vamos. No es que yo lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo resume perfecto. Yo sé que no lo voy a alcanzar, hacia allá voy, a crecer, a alcanzar a Jesús por lo que Él me alcanzó a mí, ¿sí? De esa manera, crecer en semejanza de Cristo. Entonces, por un lado tenemos al hombre maduro, fuerte, con figura, que va a crecer hasta la estatura de Cristo, y por otro lado nos encontramos con la figura de un niño inestable. Dice Pablo ahí en el versículo 15, entonces ya no seremos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál es la idea de Pablo acá? Niños que se dejan engañar por cualquier cosa. Usa la palabra de estos vientos para hacer como una especie de imagen de una embarcación que está en medio de una tormenta y que para donde va el viento va el barco, y así, llevado de acá para allá por los vientos. Y las enseñanzas, las doctrinas nos llevan de acá para allá según soplen, y cada tiempo tiene su falsa doctrina como viento que sopla, y allá va los inmaduros de un lado para el otro, como una embarcación que está a la deriva. En vez de ser maduros, firmes y crecer hasta la estatura de Cristo, podemos ser niños inestables, fluctuantes, que van para donde va el viento. Esos vientos, esas enseñanzas de hombres que dice Pablo ahí, tienen ciertas características. Todas esas palabras que usa Pablo en el pasaje, la astucia de los hombres, las artimañas engañosas del error, dan esa idea de trucos, engaños. Habla de juegos de azar. Esa palabra se refiere a hacer juegos para hacerte trampa de alguna manera. Buscar por todos los medios hacerte trampa, defraudarte, engañarte, que caigas, ¿sí? Esa es la idea de esas palabras que Pablo usa ahí, para que nos desviemos del error. Entonces, hay enseñanzas de hombres que son vientos de doctrina, que tienen una intención muy clara de desviarte de la verdad, ¿sí? Para que vos no seas una persona firme, sino como un niño que va de acá para allá. Y si nosotros no crecemos en madurez, cuando venga el viento, no lo vamos a poder resistir, vamos a ir para donde va el viento. Si nosotros somos como niños y no crecemos, siempre vamos a ir atrás de algo nuevo, de algo diferente, de una nueva enseñanza, y no vamos a crecer en madurez. Hay un pasaje en Gálatas que me parece que representa muy bien esto. Pablo trata estos temas en la mayoría de sus cartas, atacando tal vez las falsas doctrinas de la congregación a la que le escribía, para que no sean llevados por esos vientos de doctrina en particular. Y a los Gálatas, que luchaban con este legalismo judaizante, en el capítulo 3:1, Pablo es muy fuerte y le dice, el famoso, oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es muy buena la imagen que Pablo les dice acá. Le dice, ¿les han presentado a Jesús como crucificado? Tan evidente ante sus ojos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los embobó? Para que ustedes hicieran y cambiaran y dejaran de ver a Jesús crucificado y ahora vieran una nueva enseñanza. Es la misma idea, alguien que te engaña. Y la iglesia es un foco constante, no importa en qué época, siempre va a haber vientos de doctrina que buscan que la iglesia se desvíe de la verdad. Y seguramente los de hoy no son los mismos que los de hace años, ni van a ser los mismos que el día de mañana,
Pero tenemos que recordar que tenemos que crecer con el conocimiento del Hijo de Dios y en la unidad de nuestra fe para no llegar a eso. A veces me gusta ver cómo las mamás tienen esa capacidad de desviar la atención de sus hijos. Por ejemplo, su hijo va a hacer algo que no tiene que hacer o quiere algo que no tiene por qué querer y la mamá le dice, mira esto, y saca como el juguete perfecto que si yo lo quisiera hacer no lo puedo hacer. Yo le puedo empezar a mostrar cosas y no puedo. Y la mamá saca la cosa, que puede ser cualquier cosa, y el nene como que y vuelve sus ojos a lo que la mamá quiere. De esa misma manera nosotros debemos volver siempre a la verdad, ¿sí? No dejarnos engañar por cualquier cosa, siempre que el Señor a través de su palabra nos guíe a la verdad. A diferencia del hombre maduro, el que es como un niño no tiene firmeza, no tiene madurez, no tiene convicciones. Son personas sin convicciones, podemos ser personas sin convicciones. No sabemos lo que creemos y no tenemos conocimiento del Hijo de Dios. Es todo lo contrario. Entonces, recuerden que esto es una idea comunitaria de crecimiento. Si vos sos inconstante en la fe, vos vas a arrastrar a otros a tu inconstancia en la fe. Si vos te dejás confundir, vos vas a arrastrar a otros a la confusión dentro de la iglesia. Si vos te dejás fascinar por cualquier cosa que no tiene nada que ver con la Biblia, vos vas a llevar a personas a esa fascinación y al error, y la vas a apartar de la verdad. Entonces, la mejor forma de asegurarte el crecimiento de la iglesia es que nosotros crezcamos en esto todos. Entonces, vimos ya la definición del crecimiento, vimos quién es nuestro modelo de crecimiento y veamos ahora el tercer punto, el último. ¿Cuál es la fórmula del crecimiento? ¿Cómo logramos obtener ese crecimiento? ¿Cómo llegamos a la estatura de Cristo? ¿De qué manera? Eso es lo que Pablo, de alguna manera, nos va a decir acá en los últimos 2 versículos. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a desglosar un poco estos 2 versículos para entender cuál es la fuente, de qué manera, cuál es la fórmula, la receta para el crecimiento de la iglesia. Y podríamos decir, para simplificarlo mucho, que siempre va a tener 2 componentes. La fuente del crecimiento de la iglesia es Cristo, siempre. Pero al mismo tiempo, esto no niega, no contradice, que cada uno es responsable del crecimiento de la iglesia, ¿sí? Siempre se dan estas cosas. El que es la fuente del crecimiento siempre es Cristo, no va a haber crecimiento de otra manera, pero todos somos responsables. Eso lo vemos ahí en el pasaje porque dice que vamos a crecer en aquel, o cuando nombra a Cristo dice de quién todo el cuerpo crece. ¿Quién es la fuente del crecimiento? ¿De quién recibe la iglesia lo necesario para crecer? De Cristo. Y acá Pablo usa la imagen del cuerpo humano, no tanto como en otros pasajes que hablamos del cuerpo humano para hablar de la diferencia entre los miembros y cómo cada uno tiene que cumplir su función, sino más bien dividiendo el cuerpo en 2. La cabeza, que es la autoridad y la fuente del cuerpo, y el resto del cuerpo que crece según la cabeza. Entonces, la cabeza, que es Cristo, es nuestra autoridad. Cristo es quien controla el cuerpo, que es quien lo dirige, y al mismo tiempo es la fuente, es la que le da, es quien le da, o la cabeza es la que le da el crecimiento al cuerpo. Lo guía, lo controla, lo nutre. Sin la cabeza, el cuerpo no puede funcionar y la iglesia no puede funcionar sin Cristo. En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro que él iba a edificar su iglesia. Jesús es quien está edificando la iglesia bíblica del camino. No somos, en esa medida, nosotros la fuente del crecimiento de nuestra iglesia. Siempre es Cristo. Pablo en Colosenses 2:19 habla de esta misma figura y lo dice de una manera muy clara. Está hablando de las falsas enseñanzas que desviaban a las personas y que las llevaba a no asirse, les dice, no haciéndose, no agarrándose, no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Un crecimiento que es de Dios.
La idea de Pablo es, hay enseñanzas que los llevan a no aferrarse a la cabeza, que es la única que puede nutrir a la iglesia para que crezca con un crecimiento que es de Dios. Entonces, no importa cuánto creamos que hacemos por la iglesia nosotros, como yo hago esto por la iglesia, siempre el crecimiento va a depender de Cristo, que es el que edifica su iglesia. Pero al mismo tiempo, y acá viene el segundo componente de la fórmula, todos somos responsables del crecimiento de la iglesia. Aunque sabemos que Jesús es la fuente, sos responsable de que la iglesia crezca. Dice, estando bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen. Y habla de una unidad donde estos miembros del cuerpo se encuentran. Y esto nos lleva a esta segunda parte de la responsabilidad individual que tenemos hacia el crecimiento de la iglesia. Jesús es la fuente, pero Jesús capacita a toda la iglesia para que la iglesia se edifique a sí misma en amor. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 16. Y hay dos maneras en las que vamos a ver que cada miembro es fundamentalmente indispensable y responsable para el crecimiento de la iglesia. Y es que cada miembro debe hablar la verdad en amor, o andar la verdad en amor, ya lo vamos a ver, y que cada miembro debe cumplir su función. Dice ahí en ese pedacito, en esa parte, que cada miembro debe hablar, y si ustedes tienen una traducción pueden notar alguna diferencia ahí, la verdad en amor, porque es un verbo que se puede traducir como plasmar, hablar, relacionarse de acuerdo a o conducirse. Por eso algunas traducciones dicen vivir la verdad en amor y no hablar la verdad en amor. Si quisiéramos tratar de rastrear el significado de esa palabra, se usa solamente en otro pasaje en la Biblia, solo 2 veces, en Gálatas 4:16, y en ese contexto Pablo la usa para decir que habla de predicar la palabra. Entonces, en ese sentido sí nos podemos sentir inclinados a decir que Pablo se está refiriendo a algo de hablar la verdad, pero no hay contradicción alguna, porque también puede estar refiriéndose a conocer la verdad. Piensen en el contexto, ¿no? No ser como esos niños llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, sino viviendo la verdad en amor. O sea, yo conozco la verdad y me conduzco de acuerdo a esa verdad que conozco, ¿sí? Entonces puedo hablar la verdad, pero puedo también hablar de conducirme, de actuar conforme a esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Siempre hablamos de la Biblia, de sus palabras. No es el punto acá simplemente decir que debemos hablar la verdad en el sentido de, no digas mentiras o sé transparente, sino más bien actúa conforme a la Biblia, conducite de acuerdo a la verdad que te fue revelada, practica la palabra de Dios. Es un sentido más profundo, es más amplio. Como dice Pablo en Colosenses 3, que la palabra mora en abundancia en nosotros. Y eso es lo que se refiere Pablo. Pero al buscar la verdad, al buscar conducirnos o hablar la verdad, podemos perder de vista el amor. Y es muy importante no dividir, porque Pablo nos habla de hablar o de seguir la verdad en amor. No podemos separar jamás hablar o vivir la verdad del amor sacrificial que la Biblia nos presenta. No tenemos tiempo para hacer un estudio acerca de cuál es el amor cristiano, pero no podemos separar la verdad del amor, jamás. Parafraseando a MacArthur, él dice algo muy interesante, dice que Dios nunca da dones, conocimiento o madurez para que vivamos a expensas del amor. Jamás sería el objetivo de Dios capacitar a una persona, darle dones para que use en la iglesia o hacerla conocer la verdad y hacerla crecer en madurez para que él viva de una forma a expensas del amor. Sería totalmente contradictorio con el carácter de Dios. Siempre la verdad se habla o se vive en amor. Algunos inmaduros van a ver que el conocimiento como algo simplemente intelectual, llenar sus cabezas de conocimiento. Otros inmaduros van a ver en el amor que el amor simplemente son emociones. Ahora, el cristiano maduro vive la verdad en amor, habla la verdad en amor, une la doctrina, el conocimiento de la verdad y el conducirse de acuerdo a eso con el amor de la vida cristiana. El amor motiva la verdad. Cuando habla de hablar la verdad en amor o vivir en amor, usa la misma frase que en Efesios 1 dice Pablo, que Dios nos predestinó en amor. De la misma forma que Dios nos predestina antes de la fundación del mundo para ser parte de su familia, y lo hace en amor, motivado por amor, porque nos ama.
de la misma manera, si nosotros vamos a hablar la verdad o conducirnos según la verdad, va a ser con la motivación de amar a los demás. Y tenemos otro pasaje que es muy importante al hablar de esto, que es 1 Corintios 13, que habla del amor. Y 1 Corintios 13:6 dice que el amor se goza en la verdad. Entonces no podemos separar la verdad del amor. El amor se alegra cuando hay verdad. Si un engaño, una mentira o un error que alguien te dice o que alguien hace te hace sentir bien, por más que te haga sentir bien, esos sentimientos no le puedes llamar amor verdadero, porque está basada en el engaño. Entonces nada que no provenga de la verdad de Dios puede ser llamado amor en verdad. No es amor, por más que para nuestras emociones lo sea. No hay amor verdadero si no hay verdad en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que predicamos, en lo que hacemos. Y además de hablar la verdad en amor o de conducirnos en la verdad y en amor, Pablo dice que la otra clave para que cada miembro sea responsable individualmente del crecimiento de la iglesia es que cada miembro cumpla con la función que se le dio. Dice ahí el versículo 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Habla de que la fuente, la cabeza del cuerpo, capacita y nutre a cada miembro para que cada miembro, cumpliendo la función que le toca, haga que el cuerpo se edifique en amor. Nos edificamos unos a otros. Me gusta la Nueva Traducción Viviente para clarificar un poco el pasaje. Dice, Él, o sea Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos debemos cumplir nuestra función en la iglesia, según donde Dios te haya puesto. La verdad es que Dios no te necesita para edificar esta iglesia o la iglesia a la que vayas a pertenecer. Dios puede hacer lo que quiere siempre. Y Dios no necesita manos humanas nunca. Pero Dios quiere. O sea, aunque Dios no te necesita, Dios quiere usarte a vos para que la iglesia crezca. Él te diseñó, te colocó en una iglesia local, te dio capacidades, te dio experiencia, te dio personalidad, de una manera única e irrepetible, para que vos edifiques a la iglesia de una manera única e irrepetible. Él podría no usarte, podría no hacerlo. ¿Te necesita para que la iglesia crezca? No te necesita, pero Él quiere hacerlo así. Él te diseñó así, te puso en un lugar especial para que vos puedas edificar a la iglesia. Por otro lado, la asistencia a la iglesia es lo mínimo que la iglesia necesita de vos para que vos cumplas tu función. O sea, si vos no participás de la congregación, no asistís regularmente y no vivís en esa comunidad, mucho más lejos va a estar la idea de que vos cumplas tu función en el cuerpo. O sea, el jardín de infantes, lo primero es que vos puedas estar en la iglesia, participar de la iglesia, conocer a la iglesia, asistir regularmente y ser parte de una iglesia. Tenés que cumplir la función y va mucho más allá de lo formal, la estructura. Te damos el ministerio de esto o el ministerio de lo otro, ¿sí? Habla de que cada uno pueda cumplir su función. Y esto también nos lleva a pensar en que no tenemos que delegar responsabilidades. Vivimos en una cultura donde estamos muy acostumbrados a delegar, ¿sí? Un padre le delega a la escuela que se haga cargo de sus hijos. Entonces le dice, bueno, te dejo a mi hijo acá, voy a enseñarle a vivir. Estamos muy acostumbrados a eso. Es hasta normal para nosotros pensar que un padre puede delegar al colegio el crecimiento de sus hijos. También algunas personas profesan y quieren que el Estado sea el que se encargue de nuestro bienestar. Le delegamos al Estado que haga que nosotros estemos bien. Y esas ideas que culturalmente en Argentina las tenemos bien arraigadas, están en la iglesia también, pueden ser un viento de doctrina que nos desvíe y que nosotros lleguemos a la iglesia con la idea de que el responsable de que la iglesia crezca es el otro. Entonces podemos pensar capaz en el pastor o en los líderes o en otras personas y delegar y decir, bueno, la iglesia va a crecer cuando ellos hagan esto o si ellos hacen eso. Y vivimos delegando y al mismo tiempo demandando porque queremos recibir
lo necesario para que la iglesia crezca. Y la Biblia no dice eso, para nada. O sea, este pasaje es recontra claro que cada miembro tiene que cumplir su función, si no la iglesia no va a crecer como Dios quiere que la iglesia crezca. ¿Querés que la iglesia bíblica del camino crezca? Vos tenés que crecer, vos tenés que vivir la verdad en amor y vos tenés que cumplir tu función en el cuerpo. La membresía de la iglesia, que vos seas parte de la iglesia, es que vos puedas cumplir tu función fundamental para que todos crezcamos como iglesia, ¿sí? Tenés que hacer discípulos, sí o sí, tenés que servir a otros, tenés que llevar el evangelio a otros, tenés que usar tus dones, tenés que estudiar la Biblia, te tenés que capacitar, tenés que crecer, tenés que madurar. No delegues eso. Si vos no lo haces, la iglesia va a crecer menos. Nosotros queremos que la iglesia bíblica del camino crezca, todos tenemos que aportar a ese crecimiento. Entonces, vimos los 3 puntos. La definición de crecimiento, que es madurar y hacerlo juntos en el conocimiento, en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Vimos el modelo de nuestro crecimiento, que es llegar hasta la estatura de Cristo para no ser como esos niños que van de acá para allá. Y vimos que la fuente o la fórmula del crecimiento es que Cristo es la fuente y que cada miembro habla la verdad en amor y cumple su función y es responsable del crecimiento de la iglesia. Y para cerrar quería que reflexionemos en que una iglesia que hace esto, una iglesia que crece, es una iglesia que tiene a Cristo en el centro. Fíjense cómo Jesús es el centro de cada uno de estos puntos que vimos. ¿Cómo tenemos que crecer? En el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, de Cristo. ¿Cuál es el modelo? ¿Hasta dónde debemos crecer? Hasta la estatura de Cristo. ¿Y cuál es la fórmula para crecer? Que Cristo nos haga crecer como cuerpo. Teniendo a Cristo como la fuente y como el modelo de la iglesia, teniendo eso como base, nos esforcemos para que la iglesia crezca, ¿sí? Cumplamos nuestra función y hagamos que la iglesia crezca, ¿sí? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que crece saludable hasta donde Dios quiere y de la forma que Dios quiere. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por haber regalado a la iglesia la unidad que necesitamos en el Espíritu. Gracias por habernos dado también diversidad de dones y gracias por tu gracia multiforme, Señor. Y gracias, Señor, porque también nos has dado las directivas para crecer como vos querés que crezcamos. Señor, que como el cuerpo de Jesús acá en la tierra, podamos crecer como iglesia, Señor, hasta la estatura de Cristo, te lo pedimos. Y te pedimos que nos ayudes a ver a cada uno individualmente en qué somos responsables. En no pensar en lo que tiene que hacer el otro, sino en ir delante tuyo, someternos a tu palabra para crecer en el conocimiento y en las convicciones, en la confianza en tu palabra, que podamos hablar la verdad en amor, Señor, que podamos poner nuestros dones al servicio de los demás, que podamos discipular a otros, que podamos hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos a tener una mentalidad de iglesia que sea la que vos nos mostrás en tu palabra. Te damos gracias porque sin Jesús, que es nuestro modelo, pero que también es la fuente de este crecimiento, gracias porque sin Jesús no haríamos nada, Señor. Gracias por capacitarnos, gracias por amarnos, elegirnos, separarnos para una misión y ayudarnos a crecer para cumplirla. Gracias, Señor. En el nombre de ese Jesús oramos. Amén.